Una familia en China adoptó un perro muy bonito. Lo llevaron al veterinario y enseguida tuvieron que llamar a la policía. En algunos lugares del mundo se encuentran animales increíbles. En Asia aparece un pez con rostro humano, la carpa fantasma. Y en las montañas de Colombia mucha gente dice encontrarse con un burro que habla. Imagínense, el burro parlanchín, una historia increíble que muchos dicen haber vivido en carne propia. En este audio, en este podcast de los audios de Cruz Escribiente, vamos a escuchar esas historias y muchas más con una invitada que ustedes siempre quieren que esté aquí. Historias que nos van a poner a veces a pensar sobre la realidad, sobre los límites de la realidad. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. ¿Saben qué es eso? Es el sonido de los koalas, los marsupiales que viven en Australia, el animal insignia de Australia. Son pequeños, pero los koalas son capaces de producir este sonido que es muy grave, un sonido que suena muy fuerte. Imagínese usted en la mitad de un bosque de eucaliptos y que de repente suene esto entre los árboles, entre las ramas. Ese es el sonido de los koalas, que antes llamaban osos koalas, pero no, son osos. Y hoy vamos a contarles historias increíbles con una invitada muy especial que es Tania Velázquez. Tania, muchas gracias por estar aquí nuevamente en los audios de Cruz Escribiente. Esteban, es un honor volver a compartir con usted y con todos los que escuchan el podcast en los audios de Cruz Escribiente, y esta vez con casos que ya van más allá de lo surreal, ¿no? Estamos hablando de casos reales que le puede pasar a cualquier persona y relacionados con seres tan puros, tan bonitos como las mascotas, los animales, que tenemos una relación actualmente más cercana con ellos que como se tenía hace mucho tiempo, ¿no? Que eran más material de trabajo incluso, o eran sometidos a tratos que para el momento en el que estamos serían demasiado inhumanos. Esta historia de una familia que adopta un perrito muy lindo, un cachorro, imagínese usted tener un cachorrito y lo lleva a la casa y le empieza a dar comida y de repente se da cuenta que se ve como enfermo, como raro, ¿no? Y entonces llaman al veterinario que lo revisa, que empieza a mirar los dientes, las paticas, empieza a mirarlo, le coloca las vacunas y se da cuenta de algo realmente extraño, algo realmente raro, que incluso muchos pensaron que había que llamar al mismo ejército chino. Es una de las historias más extrañas de todos los tiempos y es real. O sea, le pasó a una familia, le pasó a una familia. ¿Qué es lo que pasó en China, Tania? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué este animal que muchos consideran que era lindo y tierno provocó una emergencia? ¿Qué fue lo que sucedió? Cuéntenos, Tania, cuéntenos a todos nosotros qué hay detrás de esta historia y vamos a escuchar muchas más después de esta que nos narre Tania. Para esta primera historia, Esteban y oyentes, nos vamos a trasladar hasta China, en el poblado de Yunnan. Ahí había un señor que se llamaba Su Yun y él estaba solo. Era una persona mayor que necesitaba compañía y él buscaba a alguien que estuviera siempre con él. Y como muchas personas, lo que hicieron fue adoptar un perro. A él le encantaba el mastín tibetano. Para los que no conocen, algunos dicen que es una raza un tanto peligrosa, otros dicen que no, que son muy nobles pero de un carácter fuerte, son grandes, de hecho se puede decir que es uno de los perros más grandes del mundo, peludos, con el cabello esponjado, pero al mismo tiempo
es suave, liso, es un perro bastante bonito de hecho. Y él quiso adoptar a este mastín. Era de pelaje negro y cuando son cachorritos aún así son peludos y a la gente le encanta y él dijo, me lo llevo. Él con el paso del tiempo lo llamó Little Cute Blackie. Era un animal que era muy bonito, él convivió con él durante 2 años de su vida, le pareció muy tierno, pero él no le daba de comer concentrado, le daba frutas y le daba fideos. Pero un día él se empezó a dar cuenta que primero la mascota no se podía sostener normalmente en 4 patas como lo haría un perro, sino que se sostenía en 2 patas y aparte que por más que le daba de comer, el animal no se llenaba, no se sentía satisfecho y él llamó a los familiares porque le pareció bastante extraño porque dijeron, venga, porque mi perro no ladra. La familia también le pareció muy extraño el perro, lo que hace es un sonido como gruñido, qué será lo que le está pasando. Y todos se fueron inmediatamente hasta el veterinario. Ahí en el veterinario le dijeron, doctor, mire, es que el animalito yo lo tengo desde hace 2 años, él se para en 2 patas, no se sostiene en 4 patas, no está comiendo bien, nunca se siente lleno. Y aparte de eso, mire, no ladra, hace como un gruñido, ¿qué es lo que está pasando? El veterinario en ese momento hizo todos los exámenes de rutina, le tomó la temperatura, lo revisó y en ese momento el veterinario les dijo, es que ustedes no tienen un perro. Este animal que ustedes tienen acá es un oso negro tibetano. También lo llaman oso negro asiático, también lo llaman oso del Himalaya y este animal que ustedes tienen como si fuera un perro también está en vía de extinción y cuando él esté más grande va a superar los 100 kilos de peso. En ese momento la familia se sorprendió y se asustó porque se pusieron a pensar que hubiera sido mi papá donde el oso hubiera crecido más, de pronto lo hubiera atacado o se lo hubiera comido, estaban totalmente asustados y el señor después habló con National Geographic y dijo, no, pues yo nunca pensé que era un oso. De hecho, tú nunca piensas que estás escuchando un perro cuando escuchas un oso. Le pareció algo, un error inocente, también se sintió estafado porque le habían dado un oso y no un perro y pues eso es algo que no debería ocurrir por obvias razones, pero para tristeza del dueño lo que tuvieron que hacer es llevarse a Little Cute Blackie hasta un centro de rescate que también quedaba en Yunnan en vida silvestre y pues en este momento ahí es donde vive el perro oso. Un caso realmente increíble, el que acabamos de escuchar. ¿Se imaginan ustedes que adopten un perro y después vaya creciendo y se vaya transformando en un oso? Siempre fue un oso, mejor dicho, siempre fue un oso, me equivoqué. No se transformó, siempre fue un oso. Imagínense, yo conozco también la historia de alguien que en Colombia tuvo un perrito chiquito y después decía, este perro huele muy mal, y lo bañaban y lo bañaban y lo bañaban y le echaban jabón y seguía oliendo mal. Después descubrieron que era un zorro perruno, le llaman acá. Un zorro, no era un perro, era un zorro. Y bueno, hay un montón de historias similares. También recuerdo una familia, si me están escuchando, un saludo para ellos, que compraron un perro chiquito, les dijeron que era un mini toy, una especie de French Poodle enano, chiquitico, chiquitico, no enano, pero muy pequeño. Y entonces le pusieron bolita porque era como una bolita, todo tierno, chiquitico, imagínenlo así como un copo de nieve y decían, ay, qué lindo, y yo quiero un perro chiquito y compraron ese mini toy supuestamente porque vivía en un apartamento. Se llamaba la señora Adriana y se regaló a la hija y un perrito chiquito porque querían tenerlo así, parecía un muñequito y uno, ay, qué lindo, es un muñequito, un peluchito y de repente pues Bolita empezó a crecer
y empezó a crecer y crecer y crecer y después tenía el tamaño de un San Bernardo. O sea, era un perro que era criollo, era un perro mezcla y que pues claro, como cachorro se veía muy lindo y después cuando fueron al veterinario donde lo compraron descubrieron que se habían ido y que los habían engañado y además les cobraron muchísimo dinero, ¿no? Esta historia es realmente terrible. Pero bueno, hay otro caso que sucedió en China, Tania, que es bastante interesante y tiene que ver con que en un zoológico de China muchas personas empezaron a notar que los osos se comportaban de manera muy extraña y empezaron a subir videos a las redes y hubo incluso pánico porque decían ese oso no parece un oso, ese oso tiene una forma distinta, ¿qué diablos es eso? Cuéntenos, Tania, ¿cuál es esta historia que le dio la vuelta al mundo sobre ese zoológico en China y este caso con esos extraños osos? Este caso, Esteban, fue mediático, le dio la vuelta al mundo, porque nosotros los seres humanos siempre nos queremos ver reflejados en otras especies. No sabemos por qué, pero nos queremos ver reflejados, como en el caso anterior del perro. Este ocurrió en China nuevamente hace muy poco, en julio de este año, y es que en Hangzhou, que es el zoológico, tenía varias especies en su reserva, en su zoológico. La gente iba, los visitaba, les parecía muy bonito y en verano las personas llegaron, era una época de bastante calor y se dieron cuenta que al llegar a la zona de los osos malayos había un oso más gordo que el otro y que el oso se paraba en dos patas como si fuera un ser humano completamente erguido y que a ese oso le colgaba la piel, como si uno tuviera un disfraz y que ese disfraz le quedara uno grande y se enfermaran como colgandejos, como dicen los papás. Así mismo se veía. La gente decía, esto es inhumano, esto no es un oso, esto es un ser humano. Grabaron videos, se hicieron virales en redes sociales, le dieron la vuelta al mundo, sobre todo en TikTok, porque decían, esto es un ser humano, esto no es un oso, por favor ayúdenlo, esto es tortura, esto es un fraude. La gente empezó a bromear, decía que era un actor y realmente el zoológico en ese momento le correspondió hacer un comunicado de prensa para que se apaciguara todo y se dieran cuenta de que no era un fraude, que realmente era un oso. Ellos llegaron, emitieron un comunicado de prensa diciendo, en primer lugar, nosotros tenemos osos malayos, se les da una dieta de dátiles, de frutas, de raíces, y este comportamiento de pararse de forma erguida en dos patas es porque ellos quieren interactuar con los humanos o simplemente quieren buscar comida en los árboles. Estos osos malayos nosotros los tenemos porque están en vía de extinción, queremos preservar la especie, por favor entiendan que no es un ser humano. Y gracias a esa noticia, Esteban, y a todos los que nos escuchan, incrementaron las visitas en un 33%, o sea, un 33% de personas de más llegaron entre julio y agosto solo para visitar al supuesto actor y se llevaron una gran sorpresa, que no era ninguna teoría de conspiración ni nada parecido, sino que realmente era un oso. Y esto les permitió, primero, generar dinero y segundo, dar toda la publicidad del mundo para decir, los osos malayos tenemos que salvarlos y están en vía de extinción. Bueno, realmente uno ve las imágenes del oso, los invito, este es un podcast, pero pueden buscarlas en Google y realmente parece una persona, o sea, y como pasan estas cosas en China, de que ellos con tecnología hacen un montón de cosas, pues realmente ni siquiera se ve como un animatrónico. Este oso realmente a veces se ve como si fuera un ser humano, o sea, como si estuviera disfrazado. Incluso hay personas que dicen que le habían visto la cremallera al disfraz. O sea, la cremallera al disfraz. Es un oso malayo, obviamente, es un oso. Pero es realmente sorprendente el video. Escuchemos cómo lo reportaron en algunos noticieros de México. México de Hangzhou, en China, después de que varios visitantes denunciaran que los osos del lugar no eran reales,
y que en realidad eran humanos disfrazados. Este caso se volvió viral después de que circularan fotos y videos en redes sociales que mostraban a un oso de pie sobre sus delgadas patas traseras, levantando una de las patas delanteras, saludando a los visitantes. El zoológico de China negó las afirmaciones y aseguró que los osos malayos son más pequeños que otros de su especie, lo que hace que se vean diferentes. Ya un poco raro, pero ahora un zoológico de Inglaterra publicó imágenes de uno de sus osos malayos de pie y confirmó que sí, que se trata de un oso real. El zoológico Paradise Wildlife Park aseguró que esta osa llamada Kaira es realmente una osa malaya y afirmó que este tipo de animales pueden parecer humanos cuando están de pie, pero en realidad tienen el comportamiento natural de pararse sobre sus patas traseras. Por cierto, esta especie obtuvo su nombre por un parche dorado brillante que tienen en su pecho. Este es el miembro más pequeño de la familia de los osos y se encuentran en las tierras bajas del sureste asiático. Como ven, ¿creen que este sea el final de la polémica de los osos malayos? Un final que de alguna manera nunca llega, porque hay gente que dice que efectivamente no eran osos, sino que están probando disfraces y que realmente puede ser una falsificación para decir tenemos todos estos animales y atraer más al público. No lo sé. Y como esto es un podcast de misterio, pues se mezcla esa idea con la idea de las conspiraciones. Porque muchos dicen que lo que nos han presentado muchas veces como algo real simplemente es una pantomima. Ahora, ¿para qué querría hacer esto un chino? ¿Para qué querría el gobierno de China disfrazar a personas como osos? ¿Para mostrarse superiores? Busquen ustedes, los invito a buscar el video y la foto de este oso y lleguen ustedes a la conclusión final. Y prepárense porque la historia que sigue es realmente alucinante. El sonido de un burro. Sí, Equus africanus asinus. Los asnos, domesticados durante milenios, uno de los animales más inteligentes y más nobles de la historia. Los burros son tiernos, los burros son resistentes, los burros pueden vivir bastantes años. No sé si ustedes saben, pero un burro vive normalmente entre 27 y 40 años. Se enferman muy poco, por eso tienen una gran resistencia. Hay muchas clases de burros, muchas razas de burro y además se pueden mezclar. Por ejemplo, ustedes pueden mezclar un burro con una cebra y sale un cebrazno. Pueden buscar las fotos. Si usted mezcla un burro con un caballo o con una yegua, le sale una mula o un mulo, que además no pueden tener hijos, son híbridos. Y bueno, en los últimos años, tristemente, los burros han estado desapareciendo porque pues ya la gente no los usa en el campo y usa más que todo motocicletas, por ejemplo, para moverse entre las montañas, en las llanuras. Y también pues ya no tienen mayor función porque la gente usa tractores, entonces los burros ya casi nadie los cría y algo está haciendo que los burros se extingan. Los burros se están extinguiendo, no sé si ustedes sabían, los asnos se están acabando. Muchos dicen que en unos años quedarán tan pocos que solo los podamos ver en los desiertos. Y es que los chinos tienen la idea, una idea bastante extraña, de que la gelatina de burro que sacan de las patas de los burros y de la piel de los burros, que evidentemente los tienen que matar para sacarles pues la piel y las patas, es buena para las mujeres cuando tienen hijos, cuando están recuperándose de los embarazos. Y entonces acabaron con todos los burros y ahora están acabando con los burros de América Latina. En México están acabando con los burros y hay una gente que está haciendo fundaciones para salvar a la especie. Por ejemplo, han creado un parque que se llama Burrolandia. Y en Colombia ya es muy difícil, tristemente, conseguir un burro. En España también, son muy pocas las personas que tienen burros, los tienen ahí como casi como mascotas, pero pues los campos hoy en día están tecnificados, ¿no? Producen una gran cantidad de cereales, frutas, verduras, pero ya no es como antes que tengamos burros para cargar, para ir de un lado al otro. Y la historia que les voy a contar es una leyenda antigua
del centro de Colombia, de Bogotá. Bogotá tiene un cerro grande, grande, grande que se llama Monserrate. Realmente hay varios, los cerros orientales de la ciudad. Está Monserrate, el Cable, donde se estrelló un avión alguna vez. Y también hay otro cerro que se llama Guadalupe, que tiene a una Virgen de Guadalupe arriba. Y en Monserrate pues hay una iglesia. Y la tradición es subir a esa iglesia en Semana Santa, los fines de semana. Hay deportistas que suben la montaña y llegan hasta la cima y ahí caminan por la plazoleta que hay allí. El camino es duro, es empedrado. Hay una zona que se llama el Caracol que es muy dura, que es muy pesada, que es muy fuerte. Hay un túnel allí que uno pasa. Durante el siglo XVII y XVIII, cuando los criollos y los hijos de europeos y los mestizos y los mulatos que vivían en la ciudad de Bogotá subían, empezaron a escuchar historias muy extrañas. Dicen que la gente empezaba a subir las escaleras. Imagínense ustedes subiendo las escaleras, subiendo una montaña. Imagínense ustedes, más o menos se demora uno entre una hora y 20 para llegar hasta la cima. Y entonces usted va subiendo por las piedras, por los caminos antiguos, a veces embarrados. Y decía la gente que a veces iba caminando con los amigos y empezaban a hablar entre ellos y le decían, venga que nos hace falta algo, o cuánto falta, o cómo se siente, o está asfixiado, o está sudando. Y del monte algo les respondía, sonaba una voz que los imitaba y les daba mucho miedo. Imagínese usted que va subiendo, digamos, un cerro y que dice, ya voy a llegar. Y desde la montaña es una voz que dice, ya voy a llegar, ya voy a llegar, ya voy a llegar. ¿Qué sentirían ustedes? Una voz rara, decían que era una voz como gutural, como una voz extraña. Y entonces la gente empezaba a decir, oiga, nos están imitando, nos están acosando, algo nos está molestando, ¿será que nos van a robar? Porque en ese camino han robado muchas veces. Y entonces la gente decía, ¿quién está ahí? Y de repente se escuchaba, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, en medio del monte. Y entonces cuenta la historia que muchos se metían entre los bosques, se metían entre las ramas, se metían por allá buscando a ver quiénes eran los que les imitaban. ¿Quién de alguna manera les estaba diciendo eso? Algunos cogían un puñal y se metían, otros un revólver y lo empuñaban, porque pues sonaba muy feo, sonaba como la voz incluso de una bruja, un ruido muy raro, se decía que las brujas hacían ruidos. Y es que Monserrate tiene muchas historias, ahí en las faldas hubo un terrible asesino en serie, el monstruo de Monserrate, pronto haremos un podcast sobre eso. También se decía que había una cueva muy rara donde se metía un venado de oro o un niño de oro, que la gente iba caminando y de pronto veían un niño dorado, brillante, humanoide, como un bebé de unos 3 años, pero dorado, como si fuese de alguna manera de metal, y que el niño salía corriendo y brillaba y se metía entre la montaña. Entonces dicen que cuando alguien lo siga y pueda ver en dónde entra, puede entrar a un país o a una especie de ciudad subterránea, a un lugar donde hay un tesoro, ¿no? Una huaca, y que estos son espíritus custodios. Y bueno, la gente que dice que ha escuchado, porque todavía dicen que algunas personas que escuchan esa voz que imita, que da mucho miedo, dicen que se meten entre la montaña y empiezan a buscar qué es lo que los imita. Es que es muy raro, imagínese usted en una montaña, hablando usted con un amigo, diciéndole, oiga, páseme el agua, que estoy subiendo la montaña, estoy sudando, y de pronto suena una voz, estoy sudando, estoy sudando, estoy sudando. Y entonces dice que la gente empieza a sentir miedo y algunos salen corriendo. Pero, como les digo, algunos más valientes se meten a ver dónde está y caminan entre las ramas y caminan entre el pasto y caminan entre la montaña y quieren ver de dónde sale esa voz y empiezan a gritar, ¿quién está ahí? Y una voz les dice, está ahí, está ahí, está ahí. Es un mito que tiene de alguna de la gente aquí en Bogotá y empiezan a caminar en búsqueda de esa voz y de repente entre las ramas lo que observan es una especie de burro, un burro gris con una línea negra en el cuello. Y cuando dicen, pues es que es solo un burro, y el burro se queda mirándolos a los ojos, con los ojos rojos, y les habla. Y le llaman el burro parlanchín. Y es una de esas leyendas pavorosas de Monserrate. A veces es cómica, pero imagínense ustedes encontrarse con un burro y que les hable. Hoy estamos en un podcast diferente, pero imagínense que ustedes vayan por una montaña o en un campo y una vaca o algo así les hable. Daría mucho miedo, ¿no? Daría mucho pánico. La historia del burro parlanchín, que quería contárselas y narrárselas a ustedes alguna vez, y aprovecho este podcast que estamos haciendo de curiosidades de animales alrededor del mundo con Tania para contarles esa historia.
Bueno, si esta historia del burro parlanchín les parece curiosa y aterradora, pues en el siglo XXI, ahora que tenemos celulares, internet, cámaras, pues uno diría, si uno encuentra un burro que hable, pues lo graba y lo sube a TikTok o hace un podcast. Yo lo entrevisto, lo entrevisto y lo presentamos como entrevista a un burro, ¿no, Tania? Pero en los últimos meses ha habido una noticia que mucha gente le parece increíble, pero es verdad, y esa es la imagen, la foto que tenemos aquí en este podcast, la foto que ustedes ven en la miniatura de YouTube y que si ustedes están viendo los audios de Cruz Escribiente en YouTube, ahí la están viendo. Si los están viendo por otra plataforma, búsquenos en YouTube los audios de Cruz Escribiente y ahí pueden ver la foto. Y es un perro que supuestamente tiene cara de humano. Y esto sí es muy demente, un perro con cara humana, un perro con cara humana. Esto sí es completamente demencial, pero realmente demencial. ¿Qué harían ustedes si ustedes adoptan un perro y dicen, uy, tiene la misma cara de mi papá? A veces uno ve los perros y dice, uy, tiene los ojos de mi abuelita, porque eran ojos azules, ¿no? Cuando uno tenía la abuela de ojos claros y entonces ve la gata con ojos verdes y dice, ay, Dios mío, tiene los ojos de mi tía abuela que murió. Pero bueno, lo del perro con cara humana sí es realmente demencial, sí es realmente demencial. Tania, cuéntenos esa historia. ¿Cuál es este perro con cara humana? ¿Dónde vive? ¿Y por qué genera tanta atracción por la gente? Cuéntenos. Es interesante, pero a algunas personas le va a dar miedo. Resulta que en Seattle, Estados Unidos, hay unas personas que están fascinadas con un perro que se llama Nori. Es un perro de raza Ausiepu o Ausiepo. Es un perro de raza pequeña, es peludo, pero la gente cuando lo ve no deja de mirarlo porque tiene las facciones demasiado humanas. Cuando digo eso es que tiene unos ojos almendrados como lo de nosotros, la nariz también tiende a ser un tanto respingada y tiene el hocico un tanto particular porque es rosado, se ve como si fuera unos labios que estuvieran haciendo una pequeña sonrisa. La dueña de Nori se llama Tiffany y como empezó a ver que a la gente le parecía curioso pero al mismo tiempo escalofriante, le creó una cuenta de Instagram que todavía existe. Ella cuenta cómo lo adoptó. Ella decía que antes tenía el cabello no, el pelaje más oscuro y que parecía Chewbacca o un Ewok, y con el paso del tiempo se fue haciendo más famoso. Pero el dueño, que se llama Kevin, también dijo, es que la gente no puede caminar más de 3 pasos sin verlo. Y resulta que Nori está envejeciendo, y como está envejeciendo, Kevin dice que ya se le están cambiando sus rasgos faciales, que ya no se ve tan humano, pero que sigue pareciendo un viejito, y le consiguieron una compañera de vida. Esto me recuerda a una teoría que se llama el Valle Inquietante. Y se dieron cuenta en un estudio para mirar qué tan amigables eran las caricaturas para los niños. Hicieron unos picos donde los niños enfocaban su atención y se dieron cuenta que entre más parecidas sean las cosas al ser humano, entre más realistas, se genera un valle donde les da miedo a los niños ver las caricaturas. Entonces empezaban como clásicos como Mickey, de pronto algunos de Cartoon Network como Eddie Eddie o Phineas y Ferb, y el pico de atención se disparaba y los niños estaban contentos. Pero llegaron a 2 animaciones que conocen más personas de avanzada edad, como son Marte necesita mamás, o inclusive estrenos como El Expreso Polar. Los niños no les llamaba la atención y decían que les daba mucho miedo porque eran demasiado reales. Entonces, esta teoría, asociándola con la de Nori, es que a nosotros mismos nos da miedo o nos da una curiosidad o nos da extrañeza ver un animal que se parezca tanto a un ser humano como era el caso de Nori.
Interesantes todas estas historias, interesantes todas esas historias de burros que hablan, de perros con cara humana, interesantes. También en Japón hay un tipo de carpa, de pez, que le llaman la carpa fantasma, y hace un tiempo hubo un video, una imagen que dio la vuelta al mundo de uno de esos peces que se acerca a una orilla y se ve como si tuviera cara humana. Es que es realmente alucinante, es un pez que es como ver un rostro humano, el rostro de un abuelo, incluso mucha gente dice que parece un rostro de mal genio, un rostro que te ve con maldad. Es como si saliera un atracador, un ampón, como decirle deme el celular, así, que sale y muestra la cara, pero el cuerpo es de un pescado, eso da miedo, está ese video. Pero bueno, quiero hacer una reflexión final. Yo tengo 3 gatos con Tania, los dos estamos casados, y Tania, ya que estoy hablando de esto, ¿usted cree que los seres humanos podemos desarrollar un amor hacia los animales, hacia nuestras mascotas, nuestros perros, nuestro hámster, nuestro pez, pero sobre todo a los perros, que es tan fuerte como al de una persona? O sea, usted que ha investigado tanto esto y que le gusta tanto esto de los animales, ¿usted cree que es así? O sea, podemos generar ese apego, porque cuando a uno se le muere una mascota, uno sufre muchísimo. No sé a ustedes si ya les pasó, pero a mí sí, y le duele, o cuando se pierde, es muy, muy fuerte. ¿Qué dice la ciencia de eso, Tania? ¿Qué dice la ciencia? O sea, si usted pierde un perro y se muere un perro o se muere su gato, ¿usted sufre tanto como si se muriera una persona conocida o más? ¿Podemos generar ese apego? ¿Podemos generar esas dinámicas, esos duelos? Cuéntenos usted, Tania. ¿Podemos amar tanto a las mascotas como a las personas? Esta pregunta está sujeta a bastantes interpretaciones, de hecho, porque podemos ver que no todas las personas conciben a los animales de la misma forma, ¿no? Empezando desde el inicio de la humanidad, cuando se domesticaron los perros, que se hizo un proceso en el que el ser humano encontró esa compañía, ese apoyo, ese aliado. Si ya vamos a la actualidad, o no hace mucho tiempo, de hecho 30, 40 años, o inclusive ahora en el campo, los perros o los animales son objetos de trabajo, no son como tal una compañía, no los ven como hijos, sino los ven como que en el caso de los tíos, no, es que es como se me comía los pollos, entonces yo lo ahorco, o cosas así que suenan terribles, pero que aún suceden. Sin embargo, si ya nos vamos al tema científico, hay un estudio que lo publicó Society and Animals Journal, en el que se demostró que los seres humanos sí tienen un grado mayor de empatía hacia los perros que hacia otros humanos adultos. Ojo, adultos, no niños. ¿Esto por qué sucede? Porque muchas personas actualmente tienen la opción de adoptar perros, de tener gatos, de cuidarlos, no solo como nosotros los vemos como compañía, muchos los ven como hijos incluso porque no pueden tener, porque piensan que es más fácil y los tratan como un miembro de la familia, ¿no? Y ese estudio demuestra que es verdad. Que lo que pasa es que varios psicólogos se sentaron a determinar qué era lo que estaba pasando y se dieron cuenta de 2 factores. El primero, que es un factor biológico, que nosotros liberamos la misma hormona del amor, del cariño, como lo tenemos como una persona, como un hermano, como una pareja o como un hijo, cuando vemos a un animal, o en el caso más puntual de los perros, que ellos abren sus ojitos, que se ponen contentos cuando uno llega, que nosotros reaccionamos naturalmente y liberamos oxitocina y endorfinas porque nos sentimos bien y nos parece tierno. Esa es la explicación científica por ese lado, pero también va desde el punto de vista ya del comportamiento humano, y es que nosotros vemos a los animales como seres inocentes, como lo hacemos con los niños. Ellos, muchas veces la gente dice es que yo trato mejor a los animales porque ellos no pueden decir que les duele, ellos no pueden decir que están mal, ellos pasan por mucho y no se pueden expresar. Entonces uno siente ese grado de empatía, de quererlos, de verlos, de protegerlos del dolor, de las injusticias, en el caso del maltrato animal que se presenta aún todavía y la gente es bastante cruel. Pues las personas que quieren a los animales sienten ese grado de empatía como si fuera un niño por su inocencia.
por sus expresiones, porque ellos se ganan el corazón por dar amor y dar compañía. Y ya para concluir, el cerebro en ese estudio que les estaba comentando, pues no discrimina en el momento de liberar hormonas que quitan el estrés de este es un perro, entonces no libera hormonas, o este es un bebé, entonces sí, o este es humano y es adulto, pues no siento la misma empatía. No, es por el tema de la ternura, de la inocencia y de la fidelidad y la lealtad que tienen animales como los perros, porque los consideramos que son seres que nos van a amar hasta el final de sus días, y por eso también como seres humanos tenemos un duelo profundo cuando perdemos a un ser querido como es un perro también, porque se ve como parte de la familia. El canto del urutau. El canto de una de las aves más extrañas de nuestra América. Le llaman también el lamento de la bruja, le dicen el ave bruja o el pájaro brujo. Es un ave muy extraña, pero que hay que cuidar, que hay que proteger. A las aves hay que cuidarlas, tenemos que compartir el mundo. Somos parte de la naturaleza si no queramos. Y ese es el mensaje que les quiero decir. Y bueno, Tania, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Para mí es un placer. ¿Dónde la pueden buscar? Cuéntenos todo. Cuéntenos todo. ¿Dónde la pueden buscar? Esteban, nuevamente gracias por permitirme estar acá compartiendo con todos los oyentes del podcast estas historias que son increíbles, que parece que solo pasan en ciertas partes, no, pasan en todo el mundo, que nos puede ocurrir a cualquiera, y sobre todo relacionados con seres tan especiales, con los animales. Les recuerdo que hago en redes sociales videos relacionados con temas de historia, de curiosidades, del misterio, y me pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en TikTok como @TaniaMeCuenta. El placer es mío, Tania. Fue un podcast muy entretenido, un podcast que me gustó muchísimo. Y bueno, a todos los que os escuchan, si les gustó también como a mí, denle ya mismo like, coméntenme aquí abajo si les gustó este tema, qué temas de misterio quieren que les presentemos. Aquí hacemos de todo, queríamos hacer un podcast diferente. No todo es vida después de la muerte, no todos son ovnis, no todos son asesinos en serie, ¿no? También hay historias como estas que valen la pena explorar, porque pues el mundo está lleno de misterios, como dice Juan G. Vallejo, y hay que explorar el mundo, y yo por eso quiero ir a viajar con todos ustedes en algún momento quiero ir a viajar. Últimamente estuve en Sinaloa, un saludo a todos allá porque estoy preparando un nuevo libro. Es un nuevo libro que seguramente les va a gustar, lo pueden encontrar en cualquier país de América Latina dentro de un tiempo más o menos largo. Va a estar para que compren los libros míos de Esteban Cruz. Tengo varios, ya voy a hablar de algunos de ellos. Uno se llama El Libro Negro de la Brujería en Colombia, otro es Vida después de la muerte, otro es Expedientes X Colombia. Pero como les decía, quiero viajar con ustedes, quiero viajar por el mundo, quiero ir con ustedes a conocer las pirámides de Egipto, la Ribera Maya, imagínense comer, ver el mar juntos. Quiero ir tal vez a Machu Picchu, quiero hacer el Camino de Santiago, recorrer el camino del apóstol Santiago, ir y ver la tumba del apóstol Santiago. Es algo espiritual, algo que transforma. Eso es lo que quiero hacer. Y quiero hacerlo con ustedes. Entonces en mis redes sociales, que son @cruzescribiente en Twitter, en Instagram, en Facebook, ahí dentro de algún tiempo voy a colocar los precios y todo. Pues espero que no sea muy costoso para que podamos ir juntos. Y también voy a hacer presentaciones en físico, presentaciones donde podemos conocernos, que también las anotaremos allí. Y al final, pues eso es lo que nos queda, ¿no? La vida es eso, o sea, la vida pasa y uno después no recuerda cuánto gastó, sino lo que vivió. Y bueno, Tania es mi esposa y con ella les enviamos un saludo grandísimo de amor, porque así no los conozcamos, gracias a ustedes. Estamos aquí trabajando juntos por ustedes. Esa es la verdad. Entonces nada, solo me resta decirle a usted, esté donde esté,
trabajando duro allá en Estados Unidos, trabajando duro allá en las carreteras de Estados Unidos, como muchos que me escriben en Chicago, en cualquier lugar. A todos ustedes que están allá en Europa o en Colombia o en México o en Chile, solo me resta decirles que los quiero mucho, de verdad, que yo aquí desde Colombia, aquí frente a un micrófono, les mando a decir a usted, esté donde esté, de todo corazón, que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Yo, Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribente, lo quiero mucho.